Y me decía, miembro de la Cámara de Comercio, que además es un empresario ecuatoriano, que había un mensaje muy fuerte de Camespa. Y él decían, palabras más, palabras menos, decían, esta no es una situación nueva, ni se puede culpabilizar a la nueva administración. En los últimos años, Ecuador ha vivido una escalada constante de inseguridad y violencia frente a la que las diversas autoridades no han podido o no han sabido hacer frente, no culpando a esta nueva administración que a Ecuador ha vivido. Entonces decía, por favor, a los medios de comunicación, y lo mencioné a ti como periodista, no nos ayudan los titulares que hablan de guerra y de terror, aunque generan más audiencia. El crimen organizado. Nuestra especialista en temas internacionales, abogada, dirigente deportiva y diputada del Circuito 81, diputada suplente, Ana Irene Delgado. ¿Cómo estás, Ana Irene? Buen día. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Aquí viendo Muy buenos días a el, toda nuestra audiencia, el día todos los soleado de que nos verano. escuchan. Viendo el día soleado de verano, Ana Irene. Veo que tienes un día. Estoy viendo por la cámara y veo que está un rayo de sol fuerte ahí en las ventanas de Ancón en calle 50. Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, tú sabes. Siempre es bueno tener la luz en la oscuridad. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Un verano bastante, asimismo es un verano bastante, digamos, variado, porque ayer viste el palo de agua que cayó a eso de las que 4 de la tarde, por Sí, sí, ahí, fuerte, poco fuerte. antes. Hay Fuerte, un fuerte. palo de agua, pero bueno, como todo, ¿no? Escampó de una vez y vuelve y sale Y el sale sol. el sol brutal así a lo bestia. Pero bueno, pero acuérdate que nosotros vivimos un verano permanente, es que a veces no, es que cuando en la escuela, Irene, a ti y a mí nos engañaron, con eso de que habían dos estaciones, mentira. En Panamá hay una sola estación. Lo que pasa es que a veces esta época del año llueve menos y después llueve más, pero vivimos en verano, o sea, aquí nada más hay una, verano. Esa es la verdad. Aquí nada más hay un verano con mucha humedad. Oye, Así que sí. y te cuento algo que poca gente sabe. Yo creo que tú debes saberlo. ¿Tú sabes dónde queda ahí donde está ahora mismo la caja del Seguro Social en Clayton? Eso era parte de la base militar de Clayton, por supuesto, pero ese lugar ahí estaba el Instituto de Investigaciones Ambientales del Ejército de los Estados Unidos. Y ellos hicieron un informe de no sé cuántas páginas que terminó en un documental do, donde estudiaron la geografía de Panamá y su clima y definieron que en Panamá había tres tipos de climas veraniegos. Había uno para la región este, que incluye la ciudad de Panamá, había uno para la región central y había un tercer clima para el Caribe. Yo eso me enteré hace como un año. Eso nunca jamás se habló en Panamá, pero ellos tenían ese informe ya en los años 60 y ese era el que usaban para, por ejemplo, el adiestramiento de los astronautas de la misión Apolo o también para los que iban a Vietnam y para otros tipos de cosas mientras que estaba la Escuela de las Américas acá. Y esa es la razón por la cual la Escuela de las Américas está donde estaba, en Colón, porque era precisamente el clima, digamos que más lluvioso de Panamá, el clima caribe, el área caribe, que es así. Mm, Y eso yo lo estoy diciendo en voz alta porque eso debería investigarse ahora que tenemos un instituto, porque es que no es un clima parejo. O sea, yo digo aquí que va a ser el sol, pero es muy probable que en Bocas del Toro llueva hoy. Y lo mismo en Colón, porque es que son climas diferentes. Eso ya lo estudiaron, pero en los años 60 puede ser que haya variaciones, pero eso hay que investigarlo entonces. Yo estoy seguro que en Chepo no cae la cantidad de agua que cae en la ciudad de Panamá. Creo que si no me equivoco, cae más. y te doy una anécdota, ¿no? Un poco vinculada con el deporte. Cuando estábamos trabajando el proyecto de las academias de pequeñas ligas de béisbol, donde ubicar las academias, se habló del Arco Seco, porque es el lugar en Panamá en donde prácticamente no llueve. Así Entonces va es. un poquito ligado con tu idea, ¿no? Eso Y cuando mismo se es. estudió ese proyecto, dicen es que acá llueve mucho, efectivamente en el área de Chepo, en el área del este en general, acá llueve mucho y allá prácticamente no llueve, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh.
Así que sí tenemos lugares en Panamá con climas muy distintos, así Muy es. distinto, no es más o menos distinto, muy distinto, o sea, muy. La feria del mar que se hace en Bocas del Toro se hace en septiembre, precisamente porque es el momento del año donde menos llueve en Bocas del Toro, cuando aquí en la ciudad de Panamá llueve hasta de noche y en la madrugada. Pero no sé, eh, a veces se crean estas instituciones, Ana Irene, cuyo único propósito es Correcto. como repetir el error anterior, porque yo creo en el Instituto de Hidrometeorología, pero si me sirve para dar el tiempo, eso lo puedo dar yo. Aquí lo veo en la computadora y yo sé qué va a pasar, supuestamente. Lo que yo quiero es que ellos investiguen, que sean investigadores y hay que darles el dinero para que lo hagan. Que eso es una de las cosas que aquí no está pasando. Y eso me lleva al tema internacional del que te quería hablar. ¿Viste lo que está pasando en Ecuador? Mira, no solamente lo vi, conversé ayer con un miembro de la Cámara de Comercio ecuatoriana, empresario ecuatoriano, preguntándole exactamente lo que él considera que está pasando o lo que él ve que está pasando en Quito. Y las conclusiones a que me dio, bueno, quería escucharte a ti primero, pero quisiera leer el comunicado muy corto que está dando la Cámara de Comercio ecuatoriana, un poquito, digamos, buscando la unidad nacional, porque como sabes, acaban de decretar el estado de emergencia en el país y hay mucha incertidumbre. Incertidumbre. Imagínate tú que veía yo hoy muy temprano en la BBC la cantidad de bandas delincuenciales que están involucradas en esto. Es impresionante y como tú sabes es un gobierno que acaba de tomar posesión en noviembre, o sea, no tiene ni mes y medio. Tomó posesión, me parece que a mediados, 10 de noviembre, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha. 2 meses puede tener exactamente, 2 meses puede tener. Y me decía este miembro de la Cámara de Comercio, que además es un empresario ecuatoriano, que había un mensaje muy fuerte de Camespa. Y él decían, palabras más, palabras menos, decían, esta no es una situación nueva, ni se puede culpabilizar a la nueva administración. En los últimos años, Ecuador ha vivido una escalada constante de inseguridad y violencia frente a la que las diversas autoridades no han podido o no han sabido hacer frente. ¿Ve? No culpando a esta nueva administración que a Ecuador ha vivido. Entonces decía, por favor, a los medios de comunicación, y lo menciona a ti como periodista, no nos ayudan los titulares que hablan de guerra y de terror, aunque generan más audiencia. El crimen organizado busca generar caos, miedo e incertidumbre y con ello amedrentar a las autoridades y a la población para lograr sus objetivos y seguir operando con impunidad. También es importante resaltar que se está viviendo, como se había visto en mucho tiempo, a todas las fuerzas políticas alinearse y apoyar al gobierno en defensa de los ciudadanos. Les pedimos unidad. Por supuesto, hay preocupación y nerviosismo y resulta obvio decirlo. Las empresas estamos mirando por la seguridad y el bienestar de las personas. Es evidente también que no podía ser de otra manera. Debemos creer en el país. Si dejamos de hacerlo, los malos ganan. La información y comunicación pueden ser un puente. De lo contrario, y mucho de este impacto está en nuestras manos. Entonces, un poco te he resumido un comunicado un poco más largo, te he puesto los puntos que yo resalté de la situación que se vive, ¿no? Entonces yo te pregunto, un país que tiene la mayor exportación de banano del mundo, que es conocido por su chocolate, que exporta, me parece que flores entre esas rosas. ¿Tú crees hoy día que alguien quiere seguir operando en Ecuador? Uno, dos, que las visitas que hizo Novoa, el nuevo presidente ecuatoriano, para atraer inversiones de afuera, le van a surtir efecto. Y tres, que el turismo ecuatoriano va a tener alguna oportunidad. Te pregunto, No, 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 Guillermo. no, no, no. Por muchos años va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Sumamente complicado la situación que viene. Acababan de pasar por un asesinato a un candidato presidencial
¿verdad? No sé si recuerdas el candidato Sí, que claro, claro. asesinaron en octubre, por ahí. Y ahora esto, Guillermo. Bueno, es que, a ver, yo estaba viendo una lista de las mayores ciudades, de las ciudades más peligrosas del mundo. Creo que 10 de las 15 primeras, 10 eran mexicanas. Pero México es un país enorme, México casi es un subcontinente. Entonces, tienes lugares tan diversos como Tulum, como la Ribera Maya, el propio México en el centro, que tú no te das cuenta de lo que pasa, porque están a cientos de kilómetros de los problemas. Pero Ecuador no tiene esa característica. Ecuador sí es un país chico y la violencia que se genera en Guayaquil repercute en Quito y viceversa. Más cuando todo parece indicar que hay políticos que se mezclaron con el tema del narcoterrorismo que hay no solamente, es que no solamente es un tema de Ecuador, por eso te quería hablar del apoyo. Tú que conoces bien, al igual que tuve la oportunidad de conocerlo, al comisionado Gobea, que es el director de Senafrón, que está haciendo un gran trabajo allá, eh, yo creo que hay que apoyarlos más, porque esto de Ecuador nos demuestra que esto es un tema completamente internacional. Si es que teníamos meses de estar diciendo, quizás años, de que Ecuador se había convertido en el epicentro de toda esta marea que está pasando por el Darién. Y ahora le estamos viendo la cara a la gente que estaba detrás de todo esto. Y que ha tenido que sacar el ejército para acabarlos. Y está bien, porque es que a esta gente no se le puede seguir con paños tibios. Yo lo lamento mucho, todos aquellos, los derechos humanos, la cosa, pero es que esta gente se aprovecha precisamente de la ley para acabar con el Estado de Derecho, Juan Irene. Y esto va muy ligado a una problemática que se ha incrementado en Panamá en los últimos años, que es el fenómeno de las invasiones. Solamente el fin de semana se sacaron de una invasión de Chepo 10 delincuentes que estaban enquistados en ella. De cómo nosotros podemos pretender darle ese trabajo a un ente policivo, a una unidad investigativa, que como tú sabes, a pesar de que quieren hacer su trabajo, tienen una burocracia muy importante, en el sentido de que no pueden ejecutar tan rápido como la delincuencia opera. Y es por eso que aquí muchas veces dice, justicia tarde no es justicia. ¿Por qué? Porque mientras usted está investigando, mientras usted está haciendo, mientras usted está lo otro, están los criminales enquistándose en estas poblaciones y dañando el núcleo de la familia, el núcleo de la armonía y absolutamente todo. Entonces, yo creo que aquí, y es bueno que lo conversemos porque hay un reto grandísimo en la próxima administración. Hay un reto muy grande, porque aquí no solamente es el tema de cómo mejorar la economía, el desempleo, todo lo demás. Aquí es el tema de cómo poder armonizar toda esta situación de caos que se está viviendo, independientemente que seamos distintos a lo que, por supuesto, a lo que está pasando en el Ecuador, que ya es una situación extrema. Nosotros no es que estemos alejados, aquí ha aumentado muchísimo la delincuencia. Aquí ya no es como antes, Guillermo, yo creo que tú lo sabes, en cuanto a uno poder transitar por todos los barrios en Panamá. A mí misma a veces cuando estoy en alguno de los que voy sola, la mayoría de la parte de las veces, sin conductor, sin nada, absolutamente nada, hacer visitas, me dicen, sabes, trata de no estar allá después de las 6, 6:30 que cae la noche, porque hay personas del mal vivir que pueden estar ubicando dónde está este auto, dónde está el otro, para pues, robar y hacer de sus fechorías y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, yo creo que esta situación que pasa en Ecuador es un modelo. Recordemos que este presidente que entró, el nuevo electo, Noboa, viene de una familia de los empresarios más importantes del país, si no es el primero, es el segundo empresario más importante del país. Y lo primero que hizo una vez ganó, antes de tomar posesión, fue ir a tocar puerta afuera a los organismos internacionales por la quiebra en el que se encontraba el país y a buscar capital para el Ecuador. Entonces, esta es una situación que no va a ayudar, porque esto lo que va a hacer es asustar a todos esos empresarios que él en un principio le tocó la puerta para que vinieran, y simplemente que se van a otro país y punto. Entonces, es una
situación sumamente lamentable lo que está pasando en el Ecuador, sumamente lamentable y de mucho cuidado y de observar que no nos vaya a pasar una situación similar, Guillermo, porque esto está, bueno, ya creo que tú lo sabes en todos los canales internacionales, la peligrosidad que tiene Irak. Quito. Yo estaba ya hace poco, en el mes de noviembre, el 9, 10, 11 de noviembre visité Quito de este año, o sea, hace mes y medio. Y durante además mi visita estuve con algunos abogados reunida y tal. Digo, ninguna figura de tanta relevancia, digo, fue una de las personas con que me reuní fue embajador y fue candidato presidencial y eso. Y me decían, no nos sentamos, permíteme sentarme en esta parte del restaurante porque nosotros aquí tenemos digamos, nos da la instrucción de no sentarnos de espalda, porque si pasa algún atentado, alguna cosa, nosotros estamos de frente, no estamos de espalda. Entonces, imagínate tú llegar a ese extremo de que en un restaurante tú tienes que sentarte mirando al frente porque tienes miedo de que entre cualquiera persona a balear y sicarios, pues, y se van en la motocicleta. Entonces, esa es la situación en que está Ecuador en este momento, que el presidente Noboa está haciendo todo lo posible por mejorarla, sí, y mira lo que pasa ayer. Entonces, muy preocupante teniendo un país tan lindo, una gente tan noble como el ecuatoriano. Tienen ahí los Galápagos, la isla Galápagos, como tú sabes, que es una reliquia en cuanto a biodiversidad, visitada por cientos de miles de personas de todos los continentes durante todo el año, y que estén pasando por una situación tan crítica y con un país que tiene tantos retos de desempleo, de pobreza, de personas migrando porque ya no hay oportunidades dentro del país y es realmente lamentable, Guillermo. Bueno, ya vamos por 2 homicidios al mes, perdón, sí, por 2 homicidios al día por mes. Es el promedio, porque ya los últimos meses estábamos en 66 homicidios mensuales, que son 2 diarios. Entonces, no sé qué estamos esperando para tomar las medidas del caso. Yo creo que ha sido un fracaso tener a un militar de ministro de Seguridad. Eso yo lo tengo muy, muy, muy claro. Ha sido un fracaso. En cambio, tienes que poner a las personas correctas a dirigir los estamentos a cada uno. Y que quede claro de que las políticas públicas las define el Ejecutivo civil y no la ocurrencia que se les venga. Ana Irene, ¿cuánto tiempo tenemos de tener un procurador encargado? Eso le quita peso y le quita autoridad y también margen de maniobra al propio procurador. Porque él sabe que el día que a uno le gusta algo a alguien en el Ejecutivo, afuera. Y no solo depende de él. Todos los fiscales dependen de él. Lo sacan y se viene abajo todo el trabajo. Entonces, que un gobierno tenga un procurador encargado más de 2 años, te dice que no les interesa el tema de la seguridad. Y no le interesa tampoco al candidato de gobierno, porque son la misma cosa. Así que tampoco es que tenemos mucha opción por ahí para que esto cambie. Y lo de Ecuador no es solo de Ecuador, también está Perú, porque recuerda, si te fijas, el ejército y la policía de Ecuador han descubierto que muchas de las armas que se están usando tienen el sello del ejército peruano. O sea que es un tema transnacional. En eso te iba a entrar, precisamente en ese punto, porque vi las declaraciones de las autoridades policivas y de seguridad peruana. Tienen el sello exactamente. Ahora, estamos hablando de un crimen transnacional y que probablemente no solamente Perú y hay algunos otros países involucrados. Y la gravedad de este asunto, Guillermo, es que estamos frente, y no gravedad, una situación que vamos a tener que enfrentar. Estamos en este año, solamente en este año, usted sabe en cuántos países hay elecciones. En este año hay elecciones en 60 países, 6-0. De esos, un porcentaje importante son en este continente. Solamente en este año. Entonces, frente a elecciones, que ahí vi un titular de un periódico esta mañana que me asustó y dice, se espera que las elecciones, y te lo leo para ni siquiera parafrasear, dice,
se vaticina campaña electoral violenta que inicia el próximo 3 de febrero aquí en Panamá. Cuando te dicen se vaticina una campaña electoral violenta, imagínese usted lo que esto significa, ¿no? Que va a ser una campaña muy tumultuosa, que van a haber mucha violencia, violencia política contra las mujeres, violencia política contra esto, contra lo otro, que va a haber una violencia verbal, usted que es periodista. Entonces, yo creo que este desgaste es, digo, ¿a quién le hace bien un desgaste como este? 2 meses de campaña violenta, verbal y física. Entonces, yo creo que es una situación muy preocupante y probablemente está pasando lo mismo en otros países. En unos días es la de El Salvador. Luego la de Panamá, entiendo que es la de México. Este domingo debe tomar posesión el presidente en Guatemala, que entiendo que está teniendo algunas dificultades bueno, ha tenido dificultades en todo el proceso realmente, Arévalo, ¿no? Y otro país con la gran cantidad de problemas que tiene, como es Guatemala, cuyo Comité Olímpico está suspendido. República Dominicana, por ejemplo, ha renunciado todos los juntas directivas del Comité Olímpico y del Comité Olímpico Dominicano, y el Comité Olímpico Internacional está pensando también en suspenderlo. Un año de Olimpiadas, un año de Juegos Olímpicos que esto esté pasando, ¿no? Sí, es muy, muy, muy preocupante. Y ahí salió el comisionado que reemplazó a Bachelet de los derechos humanos diciendo: nosotros apostamos y vamos a coadyuvar en garantizar que estas elecciones en los 60 países que tienen procesos electorales en el 2024 sean justas, limpias, y que se permita y que se dé el derecho a elegir y ser electo. Lo que él está vaticinando desde la oficina como High Commissioner, como comisionado de derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la situación real en la que nosotros estamos. Yo creo que aquí yo invito a todos los electores a saber exactamente y a leer la hoja de vida de aquellas personas que están en la papeleta. Yo creo que eso es fundamental para todos los cargos, para absolutamente todos los cargos, porque los próximos 5 años van a ser años cruciales, no solamente para nuestro país, pero para todo el hemisferio y todos el futuro de lo que nosotros representamos, de lo que nosotros tenemos. A mí, realmente te lo digo, hay tantas necesidades que solamente antes de ayer fue libre, no, el lunes, el día antes del día feriado, el lunes, hablaba con el señor Alessandría, que es el encargado de la Oficina de Electrificación Rural, y él me decía que para que Panamá esté alineado con el compromiso 2030 de tener electrificación en cada rincón de nuestro país, el presupuesto que se necesita para que eso se cumpla es de $1.000 millones, y el presupuesto actual que tiene la OR es de $5 millones. No solamente te lo dejo eso para que tengas una idea de dónde estamos, ¿no? Wow. Bueno. Así es. Hay elecciones también en República Dominicana este año. Elecciones también en República Dominicana, no, si te lo digo, creo que son 20 en Uruguay. En este hemisferio. Hay una cantidad, pero importante, te digo, 60 en el mundo, imagínate. Más, te voy a decir exactamente en 2024. Casi que me lo sé de memoria. Toda Europa, la India, Indonesia, Tailandia tiene elecciones, Corea del Sur tiene elecciones, buena parte de África, del África donde se hacen elecciones hay, y toda Europa porque hay elecciones parlamentarias y posiblemente, como tú lo habías avanzado la otra vez, el Reino Unido, Rishi Sunak llame a elecciones. El Reino Unido va a llamar a elecciones. No, eso definitivamente. Él le está apostando a ganarlas, pero... Y la de la India, que solo con lo de la India ya sabes el peso que hay, porque eso, o sea, que son unas elecciones que duran como 2 semanas. Porque votan por región. 3 días una, 3 días otra. Sí, dice aquí, medio mundo votará en el 2024 con implicaciones globales.
O sea, definitivamente. Claro, porque Es un año va a cambiar, crucial. va a cambiar el liderazgo de la Unión Europea debido a la nueva configuración del Parlamento Europeo. Va a cambiar el liderazgo norteamericano debido a que va a haber un nuevo presidente en Estados Unidos. Ya ahí tienes a dos potencias. Y ya el resto, ¿qué te queda? China, que no va, no esperes un cambio en China. Ellos son Correcto. un poco diferentes, pero literalmente, yo diría que más que medio mundo, 3/4 del mundo democrático occidental van a estar cambiando su liderazgo. En América Latina, a pesar de que hay varias elecciones, no va a haber mucho movimiento, porque si bien es, bueno, yo creo que este año no va, las elecciones de Ecuador van a tener que ser a principios del otro. Yo no veo a Noboa perdiendo unas elecciones. Bukele se va a reelegir seguro, Abinader también, el presidente de Uruguay también. Así que digamos que estos gobiernos que son más de conservadores no van a tener ese tema de que vamos a tener un cambio importante, pero sí en las grandes potencias. Es así, Guillermo. Lastimosamente tengo que tomar ahora una llamada pactada para este horario, pero no quise faltar a mi compromiso de los jueves. Así es que creo que nos quedan muchos temas por conversar Bueno, la próximo otra semana, el seguro. próximo jueves, definitivamente. 8 en punto, Ana Irene. Así es, como hicimos hoy, 8 en punto, ahí vamos a estar. Un fuerte abrazo, Guillermo, y saludos a todos nuestros oyentes. Un abrazo, Ana Irene, hasta luego. Hasta luego. 8:30 en punto, vamos a la pausa y regresamos en La Mañana en Compo Radio.